Ahí está. ¿Cómo andas? Muy feliz sábado. A ver, ahí está, ¿no? Bien, estoy contento de poder compartir una mañana y más contento aún de poder llegar a tiempo. La última vez que vine para un J había llegado pasadito el horario que habíamos pactado, así que bueno, gracias a Dios y al 188 cumpliendo su horario, pudimos llegar esta mañana que estábamos hablando acá atrás del frío que hacía, que cuando me desperté, no sé si chusmearon, hacía 1 grado, más o menos a las 8 de la mañana. O sea, hoy un día fresquito, así que doble valor para los que vinieron, que se animaron a superar los obstáculos de la vida que no se puede evitar, en este caso el clima. Bueno, vamos a hablar de un tema que a mí, en lo personal, me interesa mucho, que si bien el título dice Las paredes hablan, no tiene que ver con ningún apellido de familias de acá, sino simplemente de herramientas que utiliza Dios para darnos enseñanzas. A ver que ahí está. Vamos a hablar del santuario. Espero que sea un tema que solamente cuando escuche el santuario se le abran los ojos de la emoción y de las ganas de escuchar y leer en la Biblia sobre el tema del santuario. Agradezco que haya un reloj ahí bastante grande que se puede apreciar el horario, así vamos viendo cuánto tiempo nos queda. Bien, y el objetivo de este sermón, de este tema, si quieren llamarlo tema de estudio, sermón, obviamente vamos a sacar muchas conclusiones para nuestra vida, es conocer que Dios utiliza herramientas para dejarnos unas enseñanzas, porque no sé si les pasa que a veces leemos la Biblia y a veces cuesta un poquito más, a veces hay historias que cuesta un poquito más que otras, sacarle una enseñanza o entender qué es lo que quiere decir Dios. Entonces, vamos a ver que con el tema del santuario, Dios nos da unas enseñanzas espectaculares. Después, bueno, los detalles de Dios son planificados. También vamos a ver que cuando la Biblia describe u omite algo, es porque es parte de la enseñanza, es parte de lo que Dios quiere marcar y resaltar. Así que presten atención a este detalle que les voy a preguntar. Ahora vamos a aprovechar que somos poquitos y vamos a hacer preguntas. Y después también aprender algunas de las figuras utilizadas en el Antiguo Testamento, que es más difícil. Las figuras sobre Jesús, por lógica, encontrarlas en el Antiguo Testamento siempre es más difícil que encontrarlas en el Nuevo. Así que también vamos a aprender algunas figuras utilizadas sobre Jesús en el Nuevo Testamento. Hay que montar ahí arriba. Ahí está. Muy bien. Vamos a Éxodo 26. Si alguno lo quiere ir, me pasé. Ahí está. Éxodo capítulo 26, versículo 1 y 4 al 6. Para no leer todos los versículos que solamente ahondan en detalles que igual los vamos a tratar. Nos vamos a meter de lleno en el tema de esto. Y ahí, como ven, vamos a hablar de la primera cubierta o la cortina del interior. Éxodo 26, versículo 1 y versículo 4 al 6. Ahí está, yo ya lo encontré. ¿Alguien lo tiene que lo quiera leer? Lee o el 1 y después el 4 al 6. Por favor.
Muy bien, y qué linda esa versión, porque según la versión que tengan les va a decir obra primorosa, que quizás es una palabra que no usamos mucho en nuestro idioma. Muy bien, algo interesante que tenemos que entender, ¿cómo se imagina el santuario? Ahí bueno, ahí tengo una pista. Pero ¿cómo se imagina? Un lugar lindo, así colorido, extravagante por dentro, ¿cómo se lo imaginan? Yo creo que la Biblia es bastante clara. ¿Cómo es por dentro? ¿Cómo se lo imaginan? Me gustaría que le digan. Mucho brillo, mucho brillito. Fíjense, tenía oro, lino fino, púrpura, o sea, un color. Imagínense en el desierto destacaría completamente y destaca completamente. Acá no veo a nadie de violeta, pero si yo me pongo acá una remera violeta, púrpura y salgo a la calle, posiblemente llame un poquito la atención. Y encima, bordado, ¿qué? ¿Qué figura? Querubines. ¿Y cómo estaban esos querubines? ¿Cómo estaban hechos? De hilos de oro. O sea, fíjense, en este caso, en la descripción que leímos, nos describe la parte interna del santuario. Y es obra artística, como lo que leímos recién. Es decir, que la idea era que sea algo lindo, algo apreciable, y que cuando la gente entra al santuario se quede vislumbrado con esa belleza. Quédense con esta idea. Vamos a pasar, miren esto. Vayan buscando Ezequiel 37, 5 al 6. Esto es una curiosidad, que también nos da una enseñanza. Si leen el subtítulo, que dice el tabernáculo o el santuario, y empieza la descripción como en el versículo 1, ¿qué capa o qué cubierta empezó describiendo este pasaje? Váyanse teniendo Ezequiel 37, 5 al 6. ¿Qué cubierta describió? Si dijimos que se veía, era violeta, púrpura, hilos de oro, broches de oro. ¿En qué parte es lo que leímos recién? ¿Cómo? Lo que leímos en Éxodo, sí. Ahora vamos a leer Ezequiel. Es la parte de adentro. Todavía no leímos las otras capas. Pero todo lo que leímos es la parte de adentro. Y fíjense que Dios utiliza la misma idea, que por eso acá traemos el versículo de Ezequiel 37, 5 al 6. Si alguien lo quiere leer. Buenísimo. ¿Qué relato es este? Los que tienen subtítulo, el titulito. Muy bien. Ezequiel en la visión ve un valle de huesos. Cuando Dios aparece, cuando Dios habla, ¿cómo se forma? De los huesos, después de los huesos, los tendones, después de los tendones, los músculos, y después de los músculos, por último, la piel. Tanto en el santuario como en esta visión de Ezequiel, la transformación de Dios como es, de adentro hacia afuera. Esa es la primera enseñanza. Cuando a Moisés se le reveló el santuario, cuando Moisés, digamos, Dios le empezó a decir lo que tenía que hacer, lo primero que priorizó Dios era ¿qué? El interior. Al igual que nuestra vida, ¿o no? Porque Dios cómo actúa en nosotros. De adentro hacia afuera. Dios nos transforma, Dios entra en nuestra vida, dicho de una forma metafórica, pasa a ser parte de nuestra vida y eso se va a expresar en las otras áreas. Así pasó con esta visión, que bueno, no vamos a indagar en la visión porque no es el foco. Dice, huesos muertos, huesos secos,
y termina en la piel, o sea, en la última capa. La transformación es de adentro hacia afuera. Lo mismo el santuario. El santuario tiene sentido si lo entendemos de adentro hacia afuera. Ahí vamos a ver la aplicación de interior y exterior. Si yo entro al santuario, desde adentro, ¿qué voy a ver? Querubines, oro, púrpura, una ilustración, entre comillas, del cielo, o sea, lo divino. Yo entraba en el santuario, miraba y iba a ver algo lindo, algo agradable. Pero, o sea, haciendo referencia a un lugar celestial. Pero por afuera, que ahora lo vamos a ver con mayor detalle, nada que ver. ¿Cómo era el santuario por afuera? ¿Alguna vez buscaron, ahí les dio curiosidad y chusmearon ilustraciones del santuario? Yo tengo una, pero va para después. Muy bien, una carpa cocina de un camporí común. ¿Por qué? Imagínense, vamos a poner, no vale leer, imagínense que los querubines también se veían por afuera. ¿Qué hubiera pensado el pueblo hebreo al ver el santuario? ¿Qué se les ocurre? Traje preguntas para pensar, y dudar de lo que creemos. Si los querubines se hubieran estado del lado de afuera, yo como hebreo que acabé de salir de Egipto, no tengo todavía en claro las creencias bien definidas y estoy buscando un objeto de adoración y miro y veo que en el santuario hay dibujado un ángel. ¿Qué voy a pensar? Que ese ángel es el objeto de adoración. Que yo, ahí donde están esos ángeles, donde está ese oro, donde están esos colores, eso es a lo que tengo que adorar. En cambio, Dios tuvo esta cautela de cuidar al pueblo y por afuera era una vista ordinaria, era una carpa común. Ahora vamos a ver de qué estaba hecho. No se veía desde afuera, solo lo valioso se veía desde adentro, que eso también nos da una enseñanza. Lo celestial lo tenemos que disfrutar desde adentro, cuando es parte nuestro. No literalmente desde adentro de la iglesia, sino cuando forma parte de nuestra vida, cuando uno entra al santuario, entra a la presencia de Dios, mira alrededor y ve los ángeles, ve la púrpura, ve el oro, ve lo lindo y lo celestial. Si yo miro afuera, no me tengo que confundir, porque yo no estoy adorando a la carpa. Entonces, para que los ángeles no sean objeto de adoración, los ángeles solo son mensajeros. Por eso los querubines estaban del lado de adentro. Muy bien, vamos con las siguientes capas. Tenemos los versículos que están todos ahí dice Apocalipsis, me equivoqué, es Éxodo 26. Uno, si quiere, busque 7 y 8 y otro tenga hacia mano el 14. Vamos con la capa 2, que en realidad está mal, como que la palabra sería, la que vimos recién serían las cortinas y ahora lo que se viene son las cubiertas, son las capas. ¿Quién quiere leer 26, 7 y 8? Por favor. Sí, perfecto. Después, si quieren investigar más, no vamos a hablar de todo, pero la capa anterior eran 10 y acá hay 11, porque la idea era que justamente el pelo de cabra pueda cubrir completamente, que esto tiene que ver con lo que estábamos hablando, pueda rodear completamente, y de hecho las cortinas tenían 1 metro más que las anteriores. Esto después, léanse todo el capítulo 26. Si quieren indagar más, pero la idea era que cubra, que proteja. Esta capa hecha de pelo de cabra, la idea era que rodee a la otra, que la cuide y que la cuide de la vista y del desgaste. Pues se imaginarán que el lino fino,
que esa tela sería muy vulnerable al desierto, al viento, a las tormentas de arena, al fuego, al calor, al frío, etc. Entonces, solamente ahí hay un hincapié, ahí se ven todas las capas. Esto hay un montón de imágenes en internet. No hace falta tener que acudir a un libro particular, sino poner en internet el santuario y hay un montón de ilustraciones que son bastante informativas. Entonces, la idea era cubrir y rodear, cuidar y proteger. Esa era la idea de esta capa, por eso era más larga. Después, a la que sí quiero hacer un poquito más de hincapié porque va a tener una particularidad que está justamente en el capítulo 14 y quiero que me digan ustedes qué les llama la atención. Capítulo 26, versículo 14. Catorce nomás. Bueno, ¿qué pasó acá? Veníamos de leer varios versículos por capa y de frente en un versículo nos enchufan dos capas. Sin darnos cuenta, ya leímos todas las capas del santuario. ¿Qué notan? ¿Por qué versículos más cortitos? ¿Cómo? Aparecen dos pieles más, dos capas más. Muy bien. Vamos con la tercera, que creo que es la más fácil. Yo creo que antes siquiera de estudiar mucho el tema, si yo les digo que en el santuario hay una de las capas que es de cordero, tenida de rojo a propósito, ¿a qué les va a hacer referencia? ¿A qué les hace acordar? Es el color de la sangre y encima de cordero, o sea, doble símbolo. Nos tiene que hacer sí o sí acordar a Jesús. Sí o sí tenemos que entender que este símbolo, esta capa, que es roja y de cordero, nos tiene que hacer entender que hace referencia a Jesús. Y la última también hace referencia a Jesús. Busquen ahí Isaías 53, versículo 2. Y el santuario se vería algo así, obviamente. Si buscan, repito, busquen en internet. Estos temas están buenos viendo imágenes porque los ayudan a uno a imaginarse. Y no tendrá ninguna particularidad, porque al igual que Jesús, ¿qué característica tenía que tener el santuario por afuera? Isaías 53, 2. ¿Quién lo tiene? Muy bien. Esto, fíjense que vuelve a hacer énfasis en lo que habíamos dicho. Lo valioso del santuario estaba dentro. Por afuera, al igual que Jesús, ¿cómo era? Común. Era como visualmente como cualquier persona. El santuario era visualmente como cualquier carpa, como cualquier campamento. Entonces la gente lo iba a ver y no iba a llamarle la atención por cómo se veía, al igual que Jesús, como acabamos de leer. Pues imagínense, si Jesús medía, que hablamos de gigantes, si Jesús medía 2 metros, musculoso, grandote, llamativo, hablaba fuerte, y encima se movía cuando hablaba, así como a algunos nos gusta movernos, y encima no era grandote de tamaño, imponía presencia, y era como que mucha gente le iba a seguir porque se sentía como intimidado o motivado a seguirlo. Pero la idea era, y esto destaca la Biblia, que no tenía ningún destaque físico y visual. Por eso cuando decimos que el santuario apunta a Jesús, es porque esta capa también representa a Jesús hasta en eso. Y falta una cosita. Ahí hay una pista que tiene que ver, alguien se da cuenta.
un pictograma. Esto. ¿Y qué pasa con las últimas dos capas? Que ustedes lo acabaron de leer. Muy bien, yo les dije al principio que la Biblia nos habla de detalles porque nos da detalles o porque los omite. ¿Por qué piensan que estas dos capas no tienen medidas? Está buena esta cosa, me gusta pensar a mí. Es interesante. Fíjense que si yo le pongo medidas a algo, le pongo un límite. Si yo le pongo límite, estoy diciendo que la capa roja, la capa de cordero, tiene un límite, tiene un principio y tiene un fin. Entonces estaría declarando que la misericordia de Jesús y el amor de Jesús tienen un fin. En algún momento se termina. Entonces, cuando Dios les dijo, hagan una tela, una tela de cordero y de tejón que cubra todo, como representan a Jesús, no tiene que tener límites, porque el amor de Jesús no tiene límites y el sacrificio de Jesús no tiene límites. Por lo tanto, no te voy a dar las medidas. Lo único que tiene que importar es que recubra a la carpa, que recubra al santuario. Y así como el amor de Jesús no tiene límites, estas dos capas, si vuelven a leer todo el capítulo, hay como 10 versículos de la primera, después hay un par de versículos de la segunda capa, y después en un solo versículo nos ponen a las dos juntas. Justamente porque el foco es que no tiene límites. Así que fíjense, en estos detalles también nos hablan de lo que quería enseñar Dios cuando habló del santuario. Que hay que acercarse a Él sin miedo porque no se termina. Y aparte, bueno, también si quieren hablar hasta de la eternidad. No vamos a hablar de todo el santuario, obviamente, porque el título se llama Las paredes hablan, así que solamente vamos a hablar de las paredes, no vamos a hablar de todo. Pero bueno, esto está en internet también. Algo muy interesante, y vayan buscando Éxodo 27, es que no solamente Dios tuvo el cuidado, tuvo la cautela de dejar un mensaje por el material, por cómo se veía por adentro, por cómo se veía por afuera, por qué iba a representar a Jesús, sino que había que armarlo de una forma particular. Éxodo 27, 13. Que después todo esto está en la Biblia. Es decir, tenía una orientación, algo tenía que ir al norte, algo tenía que ir al sur, algo tenía que ir al oeste, algo tenía que ir al este. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. ¿Qué dice Éxodo 27? Sí, por favor. El ancho del atrio por el lado del oriente hacia el este tendrá 50 codos. Muy bien. Es decir, aprovecho que tengo la tecnología. La entrada por el este es el ancho del atrio, porque era desde la entrada hasta la puerta del lugar santo, y después la otra parte, la idea era no pasar. Ahora, ¿por qué está este dato? ¿Alguna vez alguno curioseó o qué se les ocurre que puede llegar a ser? Si es que ya conocen o no. ¿Por qué Dios tuvo particular cuidado en enseñarle al pueblo que tenían que entrar por el este? Muy bien. Ahí está. Acordémonos que el pueblo de dónde venía. De dónde estaba saliendo, que necesitaba reestructurar todo su sistema de creencias, de Egipto. ¿Por qué los egipcios veneraban al sol? Porque lo veían todos los días, obviamente según desde la ciencia de ese entonces, que no es la misma que hoy. Ellos entendían que el sol nacía y el sol moría. Y cada día el sol era perpetuo, porque siempre nacía y siempre, aunque moría, volvía a nacer. Como diciendo el ciclo de la eternidad para los egipcios. Esto, bueno, es producto de, hoy ya sabemos que es por lo que se mueve en realidad es la rotación de la Tierra. Pero a tal punto a los egipcios les gustaba el este, porque es de donde nacía el sol, que hicieron todo un eje, los egipcios,
usando el río Nilo, que va de norte a sur, hicieron del lado este todo lo que tiene que ver con la vida y todas las tumbas del lado oeste. Porque el este es vida y el oeste es muerte, es el ocaso. Y no solo eso, sino que todos los santuarios egipcios y templos casualmente estaban ordenados al revés. Que la entrada sea viendo para dónde. Viendo para donde nace el sol, porque su objeto de culto, ¿cuál era? El sol. Entonces, todo está organizado para que cuando hagan un culto tengan que mirar al este, porque es donde nacía el sol. Dios se encargó de darnos esta enseñanza. Para que el objeto de culto no sea el sol, ¿por dónde se está el santuario? Por el este. Entonces, cuando iban a adorar, cuando iban a ofrecer sacrificios, se dejaban el sol en la espalda. Entonces, fíjense, hasta esto, hasta la forma donde apunta, también es una enseñanza. Y también Dios tuvo el cuidado de ayudar a los hebreos que cuando ofrezcan el sacrificio, ninguno se confunda y vea al sol nacer. Y en todo caso, si lo veía el sol, lo veía morir. De esa forma Dios les enseñó y los educaba en que Él era el único Dios. Muy bien, y ya estamos para terminar, porque como les prometí, vamos a hablar únicamente de las paredes del santuario. Esos dos versículos, el 2 Timoteo 3:16 sirve casi para cualquier sermón, y después el 2 Corintios 4:18. Y con esto ya culminamos. ¿Qué dice 2 Corintios 4:18? Amén. Hay que tener en cuenta que todo lo que hizo Dios, todos los símbolos, todas las representaciones, si no nos llevan a lo que representa, es un símbolo que no tiene ningún sentido. Si yo estoy en el santuario y no me lleva a Jesús, no tiene sentido. Estoy estudiando historia, estoy estudiando un dato curioso. Si yo leo la Biblia y no me lleva a Jesús, no me lleva a querer acercarme más a Dios, estoy leyendo un libro, estoy leyendo literatura. Entonces, cuando yo uso algo material y visible, como en este caso puede ser la iglesia, la Biblia, el proyector, etcétera, lo que sea visible, lo que sea tangible, me tiene que llevar a lo que representa. Tiene que hacer que crezca mi relación con Dios. Ese es el verdadero objetivo de los símbolos y el verdadero objetivo de las enseñanzas. Y 2 Timoteo 3:16, es un versículo muy conocido también. Amén. Y que sea la Biblia no solamente este libro que fue inspirado por Dios, que no solamente sea un libro de consulta y un libro de cabeceras, sino que realmente podamos usarlo para saber lo que Dios quiere y que lo podamos usar como guía para vivir de la forma que Dios quiere. Así que Dios los bendiga.